Bienvenidos a Conversando, un espacio donde exploramos las conexiones entre la mente, el bienestar y la vida cotidiana. Desde los pequeños momentos de despertar hasta las grandes reflexiones de nuestro día a día, la salud mental está siempre presente. Inspirados por las mentes brillantes que han transformado la psicología, como Burroughs Frederick Skinner, Albert Bandura, Stephen Hayes, Robert Kohlenberg y Mavis Desai. Traemos la ciencia del comportamiento a tu alcance, de la mano de psicólogos y psicoterapeutas especializados. Conversando conecta la teoría con la práctica, brindándote herramientas que puedes aplicar en tu vida. Desde cualquier lugar, estamos contigo. Escúchanos en línea, donde llevamos la conversación directamente a ti. Hola a todos, bienvenidos a Conversando. Hoy vamos a explorar un tema que aunque no vemos a simple vista, tiene un eco profundo en el corazón de nuestras familias, y esta es la ansiedad social. Y como esta puede moldear casi como una metáfora viva la forma en cómo criamos a nuestros hijos. Nuestro invitado de hoy, al cual le pido una disculpa por la parte de esta tecnología que a veces nos está fallando, y sobre todo si somos nuevos en estas aplicaciones y todo lo que está surgiendo, una disculpa de verdad, sea bienvenido. Y también el psicólogo Omar nos compartió un documento muy valioso que nos va a ayudar a desglosar en este programa la importancia de la ansiedad social. El impacto en la crianza, enseñanzas, conductas evitativas y riesgo psicológico en los hijos. Se profundiza en cómo este miedo persistente a ser juzgado en situaciones sociales puede influir directamente en los patrones de comportamiento de nuestros pequeños. Imagina por un momento sentir miedo a ser juzgado en situaciones cotidianas, desde una reunión de padres de familia hasta la conversación con un vecino, la más simple que puede existir. Ahora, piensa cómo ese miedo, esa tendencia a evitar ciertas interacciones, podría sin querer convertirse en una lección silenciosa para nuestros pequeños. El miedo de los padres puede transmitir, no con palabras, sino con el ejemplo, patrones que limitan el desarrollo y el bienestar de los hijos. En el episodio de hoy vamos a desentrañar cómo la ansiedad social de los padres puede afectar las conductas y creencias de los niños, aumentando el riesgo de que estos también desarrollen sus propios miedos y desafíos psicológicos. Pero no todo es sombra. También hablaremos cómo, a través del aprendizaje y nuevas estrategias, podemos romper este ciclo y enseñar a nuestros pequeños a enfrentar el mundo con más confianza y resiliencia. Prepárense todos para una conversación reveladora sobre cómo podemos transformar estos patrones y fomentar una vida más plena para nuestras familias. Quédense con nosotros. Y también recuerden que pueden agregar sus preguntas, sus dudas en los comentarios, y sobre todo aprovechar que está un profesional con nosotros en esta área. Antes de continuar, me gustaría presentar al psicólogo. Él es el psicólogo Alfonso Omar Manríquez Coronado. Es psicólogo clínico y educativo con enfoque conductual, contextual y formación especializada en intervenciones transdiagnósticas para el abordaje de la ansiedad y la depresión
por el Institute of Behavior Therapy, Florida. Su práctica se centra en la psicoterapia individual y la consultoría en contextos educativos y organizacionales, así como en la enseñanza y divulgación científica a través de cursos, clases, webinars y programas formativos. Ha trabajado temas como la crianza, basada en principios funcionales, el desempeño personal, académico y deportivo, la ansiedad social, el miedo condicionado y la prevención del sufrimiento aprendido. Su trabajo se caracteriza por una integración rigurosa de teoría conductual, análisis funcional y procesos clínicos aplicados, con una mirada no moralizante, basada en evidencia y centrada en la transformación de patrones que limitan la acción valiosa. Psicólogo Omar, bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal Yadira? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan? Mucho gusto de estar en este espacio con ustedes. Esperemos que igual que como lo está haciendo para mí, para ustedes sea una gran experiencia y agradable. Y bueno, estoy listo para que empecemos. Muy bien. ¿Gusta dar una breve introducción al tema que vamos a hablar o continuamos con el cronograma? Bueno, para dar como una introducción así general, vamos a hablar sobre la ansiedad social y el impacto en la crianza, lo que nos enseña, las conductas evitativas y el riesgo psicológico en los hijos, ¿sí? Es un tema de suma importancia porque durante mi experiencia y mi formación y demás, considero que este es un tema que define muchas vidas, define el sufrimiento de muchas personas, incluyendo los padres e hijos, y bueno, pues esto trasciende al individuo, especialmente cuando estamos hablando de crianza, porque la crianza, bueno, pues es un fenómeno social, colectivo, que no solamente incluye a los padres, sino que también incluye a todo lo que está alrededor. Entonces, de ahí la importancia de este tema. Claro, claro. Y sobre todo agradecerle esta parte, ¿no? Que nos va a brindar un poquito de su amplio conocimiento. Realmente para nosotros es muy valioso que el día de hoy esté aquí. Y bueno, en el artículo que nos compartió mencionaba que la ansiedad social nos hace evitar ciertas situaciones. ¿Podría darnos un ejemplo muy común y cotidiano de cómo esa habitación de los padres puede enseñar a los hijos a también evitar cosas como si fuera una sombra que se proyecta en su comportamiento? Sí, claro. Esta ansiedad social tenemos que entenderla primero como una, se caracteriza por una interacción muy compleja de respuestas conductuales, fisiológicas y contextuales. No solamente se trata de una cosa como tal, y también algo muy importante que resaltar es que la ansiedad no es una cosa que existe dentro de las personas. Y la Claro, ansiedad sí, no está como en ningún lugar en sí, está como en nuestra conducta, en nuestro contexto sobre todo, ¿sí? Y bueno, la ansiedad social, dentro de otras cosas, genera conductas evitativas. Aprendemos a tener estas conductas a través de nuestra historia de aprendizaje. Es decir, lo que las reglas desde nuestro momento de la crianza nos van enseñando sobre el mundo. Los papás son una interpretación del mundo real, del mundo de afuera, hacia los hijos. Es como la claro. prueba de la realidad para ellos. Y Ujú. bueno, las conductas evitativas suelen ser, bueno, afectan a quienes tienen este tipo de patrones evitativos percibidos como amenazas. Es decir, yo, papá, evito situaciones que para mí son percibidas como amenazas o peligro o como peligro real, ¿sí? Ya sea hablar con el vecino, como bien decías ahorita, hablar con mi familia respecto a algún problema que tengo con mi hijo, por ejemplo, o ya no voy a las juntas de la escuela de mi hijo porque me da pena que me pregunten sobre él, o no sé cómo abordar las críticas que me hacen acerca de su desempeño o su aprendizaje, ¿sí? Entonces, Sí, sí, bueno, sí, las conductas evitativas son en general cualquier conducta que intente mitigar, evitar o alejar algo que se considera aversivo, como un peligro amenazante o algún peligro que se perciba como real, vaya, cuando no hay como tal uno, ¿no? Porque claro. por poner un ejemplo breve, a lo mejor un padre le parece amenazante ir a la junta de sus hijos porque a lo mejor le pueden exponer algún área de mejora de su hijo, ¿no? Y eso lo puede percibir como amenazante él.
por la historia de aprendizaje, por decir, o por introducir al tema, pues. Sí, sí, sí. Y mencionaba algunas respuestas fisiológicas que podemos presentar cuando se presenta esta ansiedad, como palpitaciones o Ujú. sudoración. Y aquí la pregunta sería, ¿cómo podemos los padres reconocer estas señales de ansiedad en nosotros mismos y por qué es importante que las identifiquemos para no transmitírselas sin querer a nuestros hijos? Muy buena pregunta, Yadira. L- em, las respuestas fisiológicas son síntomas, como tú bien decías, tensión muscular o sudoración o palpitaciones, sensación de un nudo en el estómago o en la garganta, no sé, son muy diversas, ¿no? Y normalmente en la cultura popular o en la psicología popular nos dice que, bueno, si sientes una palpitación en tal lado o de cierta forma es porque tienes esto, ¿no? Con algo que estoy totalmente en desacuerdo, ¿no? Porque las respuestas fisiológicas son muy diversas, ¿sí? Una persona que está teniendo un ataque de pánico puede sentir exactamente lo mismo que una persona que está teniendo un ataque de ira o de regulación emocional. Entonces, las respuestas fisiológicas simplemente las tomamos como una referencia para entender en qué momentos, bajo qué circunstancias, bajo qué condiciones podemos llegar a tener alguna demostración o como alguna prueba de ansiedad. Em, yo en terapia abordo este tipo de cuestiones de forma en que utilicemos esas respuestas fisiológicas como una forma de discriminar cuestiones. ¿Qué es discriminar? Detectar en qué momento estoy empezando a sobrepensar, qué cosas me hacen entrar en la cadena de sobrepensamiento, que es rumia, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, lo más importante en el momento de hablar de respuestas fisiológicas es entenderlo como tal, ¿sí? Em, si empiezo a sudar de las manos, a lo mejor quiere decir que mi cuerpo ya me está dando, digamos así, como una señal de que estoy empezando a sobrepensar demasiado o que ya pasé demasiado tiempo sobrepensando. Entonces, em, yo dejaría de lado un poco las respuestas fisiológicas como para, em, pues ya entrando en un proceso psicoterapéutico hablando, ¿no? Más bien lo que yo podría decir respecto a cómo podemos nosotros intervenir, bueno, los papás pueden intervenir respecto a ese tipo de aprendizajes es sobre todo con esta cuestión de, bueno, ¿qué quiero enseñarle a mi hijo partiendo de las reglas que le estoy enseñando? Porque hay reglas que se enseñan verbalmente, así directamente como estamos hablando tú y yo, pero hay reglas que se enseñan también de forma implícita. Es decir, no lo digo, pero te enseño que así es el mundo real. Entonces, más bien Claro. sobre eso me iría, más que las respuestas fisiológicas. Sí, sí, sí. Incluso en el documento que nos compartió, mencionaba que como padres somos los principales modelos de nuestros Ujú. hijos, ¿no? Y aquí entra otra pregunta. ¿Hay alguna frase o actitud muy común que un padre con ansiedad social podría usar y que sin darse cuenta le está diciendo a su hijo, mejor no lo intentes, podría ser juzgado, no sé, Ujú. algo? Sí, es que el rol de los padres, bueno, los padres con ansiedad social en la crianza. Los padres, como bien dijiste, son los primeros modelos a seguir de los hijos, o sea, los papás son el referente que tiene el nene, el chiquito, ¿no? El bebé. Em, Básicamente son de quienes aprenden a vivir y sus conductas, las actitudes ante el entorno, tanto social, ante el entorno político, ante el entorno cultural, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones, las personas las vamos observando e internalizando, por así decirlo. Así es como funcionamos las personas en general. Nosotros crecemos en un núcleo familiar y ese núcleo familiar está compuesto de reglas rígidas, otras son más flexibles, otras no tanto, otras son ambiguas, otras sí son muy directas y es claras, pues sí, son claras, pues quiero decir. Ujú. Los padres con ansiedad social, sin intención a lo mejor, porque pueden decir que aman a nuestros hijos con todo el corazón y eso no es cuestionable, pero también con todo el amor podemos dañar, ¿sí? Pueden Sí. transmitir patrones evitativos, creencias rígidas que limitan este desarrollo de los hijos. Un ejemplo es evitar interacciones sociales como reuniones escolares, que esto les enseña a sus hijos que la evitación es una estrategia válida para reducir el malestar. Eso lo estamos enseñando a los hijos con ese tipo de cuestiones. O si el papá, la forma de arreglar sus críticas o sus problemas con la pareja es gritando, es
evadiendo el tema, saliéndose de la casa los fines de semana, o cualquier otra cuestión de estas que a lo mejor parecen inofensivas o parecen problemas de pareja o problemas de personas individuales, realmente es un problema pues colectivo en el momento de estar criando a alguien. Los problemas personales que una persona puede tener al momento de criar no son punto y aparte de la crianza. Tienen que ver mucho. Es como, por poner un ejemplo, ¿no? El psicólogo que tiene ansiedad social y no sabe o no es capaz de estar preguntando, interrumpiendo al paciente, dándole órdenes por temor a qué va a decir el paciente o si se va a ir del paciente de la terapia, etcétera, funciona exactamente lo mismo con los papás. El papá que no le pone un nombre a esta vulnerabilidad que a veces podemos tener y la disfraza de enojo, de ira, o lo deposita en conductas como de agresión o violencia, eso se enseña también al hijo, ¿sí? O frases como, mejor no hagas eso, como bien decías tú, podrían ser reglas verbales muy ambiguas, es decir, que no son claras, porque cuando yo te digo a ti, por ejemplo, mejor no hagas eso si no lo vas a hacer bien, pues es que no estamos dando ninguna regla clara, es decir, no estamos diciendo ni qué queremos que haga la persona, ni cómo, ni cuándo, no estamos diciendo absolutamente nada. Estamos aventándole un montón de piedras a la persona, ya verá cuál agarra. Y capaz no agarra ninguna. ¿Me explico? Entonces Sí, es importante que en el momento de criar a alguien, ya sea como papá, tutor o quien sea, todo esto lo tengamos en consideración, porque muchas veces esto pasa por alto, ¿no? Porque obviamente esto no viene como en un libro para padres o una cosa así, pero es importante que esto se diga y se aprenda porque limita la exploración de los hijos, la interpretación de los hijos del mundo. Luego interpretan el mundo como totalmente peligroso todo el tiempo. Y son adultos que, bueno, arrastran problemas de ansiedad, en casos más graves y específicos, problemas de depresión, etcétera. claro. Y fíjate que me hace mucho eco esta parte donde dice el proteger a nuestros hijos muchas veces no le ayuda, al contrario, Ujú, ¿no? Le limita las herramientas. Hablamos de habilidades ujú, sociales para hacer frente a las situaciones, ¿no? Es decir, ujú, yo en casa puedo protegerlo, cuidarlo y ujú, evitarlo de situaciones que le puedan causar malestar y que incluso no sé si esté en lo correcto, pero muchas veces evitamos que los niños sientan malestar porque yo estoy sintiendo malestar al ver a mi ujú. hijo así. Esté en lo Ajá, correcto. Y creo que sí, aquí sí, no, sí. contestaría la pregunta de si podría brindarnos un ejemplo claro de cómo el proteger a nuestros hijos demasiado de lo social, como ese escudo invisible, les quita la oportunidad de aprender a desenvolverse por sí mismos. Ujú. Sí, totalmente, Yaira. Aquí voy a abordar esta pregunta empezando diciendo que muchas veces, Yadira, tenemos la creencia de que los papás tienen que educar a sus hijos a partir de lo que los papás no tuvieron. Es decir, yo papá tuve eh, una infancia llena de agresión o llena de violencia o llena de X cosa, entonces yo no voy a ser así con mis hijos y voy a Ujú, esforzarme tanto por no ser así que termino dañándolos de otra forma. Sí, o sea, tenemos esta creencia de que yo, papá, le tengo que dar lo que no tuve a mis hijos. Pero aquí el claro. problema, ya dirá, es los hijos que tienen a esa persona que le quiere dar lo que él no tuvo, están haciendo en un contexto muy distinto al que esa persona nació. ¿Me explico? O sea, es como querer usar un método que le sirvió a esa persona para aplicarlo con sus hijos, que nacieron en un entorno diferente. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya estamos limitando las oportunidades que tenemos que proveer a las personas que estamos criando. Es decir, empecé con respondiendo esta pregunta de esa forma porque es muy importante que, o sea, en la consulta, en mi experiencia, eso lo veo demasiado. ¿Sí? Es decir, am, los papás con todo el amor del mundo quieren darles a sus hijos lo que ellos no tuvieron, de forma en que quieren huir de lo que fueron sus papás con ellos. ¿Sí? Y es totalmente entendible. No, no quiero decir esto que se sientan culpables ni nada, porque de hecho, pues aquí no hay culpables.
al final del día todos somos víctimas de victimarios. Es decir, todos hemos sido criados por reglas rígidas, limitaciones, etcétera, ¿sí? Con esto quiero llegar a decir nada más que es importante que reconozcamos estas limitantes para proveer de oportunidades de aprendizaje a los hijos que puedan ampliar su opción de conductas, ampliar su repertorio de conductas, les decimos en terapia, es decir, que los hijos sepan que no nomás se puede actuar de esta forma, sino de esta otra también, y que esta regla con la que nació su papá se puede flexibilizar para que ellos la entiendan de otra forma, ¿sí? Entonces, proteger a los hijos de situaciones sociales desafiantes como evitar que los niños pidan algo y que los papás inmediatamente intenten resolverle a sus hijos esto o X situación y que el hijo no tenga la necesidad de pedir algo, por ejemplo, pues reduce las oportunidades de aprendizaje, de desarrollo, manteniendo todas las conductas de evitación que el papá intentó proveerle a su hijo dándole lo que él no tuvo, pero igualmente lo está limitando. Es como esta profecía autocumplida, para que sea un poco más claro. Me esfuerzo tanto por X cosa, por evitar X cosa, que termino sintiéndome peor. Así que si hubiera permitido eso, o haberme permitido exponerme a eso que le tenía miedo que mi hijo viviera, ¿no? No sé si con eso pude más o menos como aclarar esa pregunta. Sí, sí, claro, está esta parte, ¿no? Que comenta de si no le permito que él desarrolle las herramientas, lejos de que sea Ujú, un beneficio, va a ser perjudicial para él, ¿no? Porque al final del correcto. día, sí o sí se va a enfrentar al mundo. A lo mejor aquí en Ujú, casa yo lo puedo proteger, pero ujú, afuera no voy a estar yo todo el tiempo para ujú. proteger, ¿no? O sea, Ajá, muchas veces, correcto. claro. Y también en el texto que nos compartió nos mencionaba que los hijos de padres con ansiedad social pueden tener un mayor riesgo a sufrir ansiedad o depresión. Ujú. Aquí la pregunta sería, ¿cómo se ve este riesgo en el día a día de un niño o de un adolescente? Uf, bueno, es que contestar esa pregunta es complicada porque mira, nos topamos con este siguiente reto, con este desafío como tanto como psicólogos como padres. Em, si yo te dijera una serie de conductas que un adolescente, un niño demuestra cuando tiene ansiedad o depresión, entraríamos en una cultura de sobreinterpretación. Es decir, si yo te digo es que el niño que hace X cosa quiere decir que tiene ansiedad o depresión, vamos a empezar a ver esa conducta en todos lados y vamos a empezar a decir que todo es ansiedad o todo es depresión o todo es TDAH o todo es TLP, ¿sí? Y pues por ahí no va la cosa, o sea, no por eso se van a solucionar los problemas de salud mental o problemas psicológicos o de bienestar psicológico. Más bien tenemos que empezar a notar el origen de los problemas viéndolo desde el origen de los problemas. Es decir, yo como papá necesito reconocer, mm, a lo mejor lo que voy a decir es como un poco contradictorio, un poco difícil como de recapitular, pero es decir, yo como papá, ¿qué le quiero enseñar a mi hijo con lo que estoy haciendo? ¿Sí? ¿Qué le quiero enseñar con la regla de no hables nunca con extraños? ¿Qué le quiero enseñar a mi hijo con si no lo vas a hacer bien, no lo hagas? ¿O qué le quiero enseñar yo a mi hijo con evitándole que pase vergüenza en su clase o en sus deportes o en donde sea? ¿Qué le quiero enseñar a mi hijo con decirle que él es el mejor siempre? Es decir, aunque ese tipo de cuestiones que pueden sonar muy lindas, muy románticas, muy de cuidado, eh, pues sí, como muy cercanas a los hijos, pueden estar enseñando cuestiones muy rígidas, de que como mi papá ya me dijo que yo soy el mejor siempre, tengo que demostrarle que sí lo soy siempre, cuando en la vida pues no podemos ser el mejor siempre todo el tiempo, ¿sí? Porque a veces yo les digo a los papás que vienen conmigo a consulta, ¿cómo se pueden tomar la foto con el mejor hijo del mundo? O sea, ¿cómo se ve el mejor hijo del mundo? ¿Cómo esperan que se vea? ¿O cómo se espera que actúe el mejor hijo del mundo? ¿Sí? Eh, y pues la conclusión de esta pregunta es que se den cuenta que, o sea, ya lo tienen. O sea, no les hace falta exigirle más a alguien para que lo sea, ¿sí? Ya por sí solo, por tener un hijo, pues eso ya es valiosísimo, ¿sí? No necesitan exigirle más cosas a su hijo, a sus hijos para que tengan un valor observable o superficial y que eso sea
interpretado como, esto es ser un buen hijo. ¿Me explico? O sea, también tenemos que tener criterios de lo que le pedimos a los hijos, criterios claros, porque a veces decimos, no, es que yo quiero que mi hijo le vaya bien, o quiero que mi hijo tenga una buena vida, nada más. Pero es que también Ujú. eso es muy ambiguo, porque una buena vida está llena de problemas también. Me explico, una buena vida está lleno de dificultades, de habilidades para confrontar las dificultades. Y esas habilidades se desarrollan incomodando a la gente, equivocándonos, sabiendo tolerar la incertidumbre, el no saber qué va a pasar o el no saber si le va a ir bien a mi hijo en el examen o en el deporte, etcétera, ¿sí? Entonces, pues bueno, pues tenemos que tener en cuenta este tipo de situaciones que a lo mejor suelen ser muy complicadas de ver porque culturalmente son invisibles o parecieran ser invisibles, pero juegan un rol que impacta de sobremanera, de forma sí directa. Entonces, desde ahí tenemos que empezar a observar las conductas, porque de nada sirve que yo suelte un montón de síntomas o de signos de cómo se ve la ansiedad o la depresión, si no se va a tomar en cuenta de cómo inició eso. Porque te voy a decir otra cosa, ya dirá, la ansiedad, eh, como lo, un pensamiento no causa ansiedad, o una conducta no causa ansiedad, causa el tiempo en el que se está pensando, o sea, eh, el sobrepensar por sí solo no causa ansiedad, la causa el tiempo que se pasa sobrepensando, ¿sí? O el tiempo que se pasa buscando cierta conducta o cierta validación. Entonces, eso es lo que causa la ansiedad, no tanto de que, ay, le dije esto a mi hijo y seguramente se va a poner ansioso o seguramente va a llorar. Más bien eso genera el tiempo y la forma en que se hace, ¿sí? La forma en que nos relacionamos con la preocupación, es decir, si me preocupo eh, mucho y mal o poco y bien, por así decirlo, eso es lo que genera la ansiedad o los problemas que vienen con la ansiedad. Claro, y sobre todo también está la cuestión de qué tanto le está afectando a la persona, ¿no? Qué Ujú, tanto está interfiriendo en sus actividades o en algún área de su vida, ¿no? También entraría en esa cuestión. sí, por Y estoy, supuesto. y sí, estoy entendiendo esta parte que no podemos como que ir por la vida etiquetando a cada niño con, ah, ya tiene ansiedad, porque Ujú, puede que sea otra situación, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio o no sé, alguna otra actividad, bueno, presentamos ciertos síntomas que pudieran decir, ah, mira, esto es ansiedad, pero es porque estamos realizando una actividad, ¿no? Y ujú, también cuestiones que escuchamos a las personas que sienten como que empieza a latir el corazón, esta parte de la taquicardia, y ya decimos, es ansiedad, ¿no? Ya la utilizamos como normal, por así decirlo, o ujú, como parte nuestra vida cotidiana, pero entiendo esa cuestión, ¿no? No tenemos que revisar más a fondo de dónde proviene, cómo inició, en qué parte le está afectando y todas estas cuestiones. ujú, Muy bien. Y otra situación que también manejaba el artículo que nos compartió es la exposición gradual como una solución. Para una ujú. familia que vive con ansiedad social, la pregunta es, ¿cuál sería un primer paso muy sencillo y manejable que podrían dar juntos para empezar a enfrentar estas situaciones que les generen miedo, como dar un pequeño sorbo de valentía? La dificultad en contestar esta pregunta diaria radica en que si yo digo una estrategia o alguna actividad que puedan hacer para eso, es complicado porque tendríamos que entrar en un proceso de psicoeducación Ujú. y probablemente en un proceso psicoterapéutico para toda la familia. Pero lo voy a tratar de explicar de forma un poco más neutra y amigable posible. El aprendizaje de patrones evitativos, es decir, el aprendizaje de lo que yo hago con mi hijo para que evite ciertas cosas, no solamente limita el desarrollo social de los niños, es decir, no solamente limita que nuestros hijos no desarrollen habilidades sociales como pedir cosas, preguntar, interrumpir, emitir y aceptar críticas, mm, atreverse a decir no o atreverse a aceptar un no como respuesta. Ese tipo de habilidades sociales se pueden evitar o se pueden, pues sí, confrontar de alguna forma en que no se ejecuten a través de yo le hago los favores a mi hijo, yo le hago la tarea,
yo hablo por él en las juntas de escuela, lo cuido de que no hablen mal de él, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones pueden llegar a repercutir en problemas graves como depresión y otras cuestiones. Pero la pregunta de cómo se puede llevar la exposición gradual, tenemos que entender primero qué es exposición, para la gente que a lo mejor que nos puede estar escuchando. Hay algo que se llama terapia de exposición. Es una terapia de exposición, es a través de una preparación previa de las personas que toman esta terapia, eh, se enfrentan a lo que les ocasiona ansiedad, miedo, incertidumbre, incomodidad, etcétera. Para que lo entiendan más o menos así, es como ir al gimnasio y luego ir a competir a una competencia, ¿sí? Los entrenamos, desarrollamos habilidades necesarias y les damos herramientas necesarias que necesitan para exponerse a eso que le temen de forma progresiva. Si una persona viene conmigo y me dice que el problema es que no se atreve a hablar en público o a hablar de ella misma, yo le entreno de forma progresiva. Primero entendemos de por qué viene este miedo, de en qué punto de su historia de vida, de aprendizaje empezó a tener este tipo de comportamiento, de ideas, de sobrepensamiento, etcétera. Le enseño a discriminar, es decir, que empieza a notar todo ese tipo de señales que la inducen a la rumia, por ejemplo, y que es lo que la evita o la limita a hablar en público o de ella misma. Y luego le empezamos con esto que se llama desmantelamiento de rumia, es decir, reducimos prácticamente a cero ese sobrepensamiento, ¿sí? Y a partir de eso nos vamos exponiendo de forma gradual. Si el miedo mayor, el que ocupa en la jerarquía de miedos el número uno, o sea, el más fuerte, empezamos con el más bajito. Es decir, a lo mejor no hablamos todavía en público, pero hacemos que tenga ensayos previos a hablar en una reunión familiar, por ejemplo, o que suba o que se grabe en video para que ella misma o esa misma persona se vea constantemente, por decir algo, ¿no? Ya al final del tratamiento, lo más fuerte o lo más confrontativo, lo más desafiante, pues sería ya planear como alguna conferencia, que ella participe, etcétera, ¿no? Por decir, por poner un ejemplo. Pero eso es la terapia de exposición y sigue los principios de aprendizaje que seguimos todas las personas. Por eso funciona tan bien, ¿sí? Y bueno, eso es la exposición. Diseñar, aplicar como exposiciones o ensayos de forma sistemática, preparada, progresiva, situaciones sociales que generan ansiedad, ¿sí? Y esto permite a los padres e hijos aprender a tolerar y a manejar el malestar que estén provocando, ¿sí? Entonces, un plan de exposición familiar, si así le queremos llamar, podría ser de que, bueno, pues empecemos a notar qué cosas le temen o qué cosas le tememos como familia de forma individual. A lo mejor mi pareja me dice que a lo mejor le ocasiona malestar en exponer su sentir en la familia, por ejemplo, ¿no? Y que mi hijo diga, bueno, pues que a mí me da miedo a lo mejor un poco eh, decir no o aceptar un no por respuesta. Entonces podríamos decir que ese tipo de cuestiones se pueden estar poniendo en práctica en la familia. Pero como te digo Yadira, no hay como una cosa que yo les pueda decir ahorita en este momento a todas las familias para que pongan en práctica algo, ¿no? Porque es muy complejo. Tenemos que pasar por un proceso súper mega preciso, muy cuidadoso, muy puntual, que eso se da nada más en terapia, en psicoterapia, en un proceso de terapia. Entonces más bien yo invitaría que si ustedes, padres de familia, cuidadores, tutores, maestros, psicólogos, tienen algún problema con alguna persona que estén criando o que estén formando parte de su crianza, volteen a ver qué tipo de dificultades están enfrentando, porque a lo mejor esas dificultades están dirigidas hacia las dificultades que ustedes mismos tienen, no tanto los hijos. Por ejemplo, me ha pasado que vienen papás conmigo y me dicen, es que mi hijo hace muchos berrinches y no sé qué hacer porque no me hace caso. Y yo digo, bueno, pues es que el problema no es el berrinche, no es la orden que le da a su hijo, sino todo lo que está detrás. Entonces, normalmente yo lo que suelo hacer es explicarles todo esto que te digo a ti, Yadira, y a todos ustedes,
y que tomen terapia los papás, ¿sí? Porque de nada sirve que yo atienda al hijo y que le enseñe un montón de herramientas, que le dé las maravillosas herramientas, habilidades y super wow, si en la casa siguen fomentando los mismos problemas que lo trajo a terapia, ¿sí? Entonces, es como querer, em, ¿qué analogía podríamos utilizar? Es como querer mandar a nadar a un pez en el cerro, ¿sí? Es decir, no, o sea, simplemente por más que yo le enseñe al pez a nadar de forma increíble, si regresa a su hábitat en el que fue criado, que es un cerro, pues simplemente no tiene sentido. Sería un gasto de dinero y de tiempo. Entonces, todo sería muy diferente si los papás tomaran terapia primero, ¿sí? Y otra cosa que podríamos también comentar es que muchas veces tenemos, o las personas tienen hijos por diversas razones, ¿no? También aquí tenemos que tener en claro eso, que a lo mejor una persona decide tener una familia por salvar una relación, por sentirse mejor consigo misma, por lidiar situaciones sociales. Son temas delicados, ¿no? Pero son temas que tenemos que sí hablarlo, sí tener claridad de eso, ¿sí? El chiste es que si ya tenemos las decisiones que hayamos tomado y demás, tenemos que tener en claridad que el problema no siempre es el hijo, porque los problemas no nacen en el vacío. La ansiedad no nace en el vacío. Nada sucede de la nada. Cuando llegan los papás y dicen, es que mi hijo se comportó así de la nada, o de la nada me enojé con mi hijo. No funciona así. Hubo cosas que tocaron o que activaron ciertas conductas y que hicieron esto, ¿sí? Entonces, desde ahí tenemos que entender el proceso psicoterapéutico como algo esencial en la planificación familiar, en el proyecto de vida, una vida dirigida a valores, con sentido, ¿sí? Una crianza basada en valores y no en reglas. Y pues ese tipo de cuestiones son importantes que se hablen, por más delicadas o complicadas que pueden llegar a ser, es importante que los veamos y que aprendemos a partir de ahí y que actuemos tomando decisiones conociendo el panorama completo. Claro, sí, sí, sí. Y lo último que comenta es parte de que muchas veces no estamos preparados para ser padres, que nos faltan las Ujú, herramientas, pero para cuidar de nosotros mismos, de tener una salud emocional más estable, por así ujú, decirlo, ya después, ahora sí, poder cuidar de estos pequeñitos que al final del día somos nosotros quienes los vamos a ir guiando. Entonces, concuerdo con usted en esta cuestión, ¿no? Necesitamos primero la atención hacia nosotros ujú, y lamentablemente dentro de la psicoterapia infantil muchas veces los papás no se adhieren al tratamiento o les cuesta ujú, mucho trabajo comprender que su apoyo es una parte fundamental, que nosotros podemos sí, estar todos los días, todas las horas, y como lo menciona, ¿no? Darle las herramientas, pero al final del día el que el niño o el adolescente regrese a su contexto, híjoles, es el comentario que hacía, ¿no? De mandar el pez a nadar al cerro, ¿no? Entonces, ujú. siempre recalcamos esta cuestión, la importancia del apoyo y que estén presentes. Bueno, y en esta parte que comenta de los padres, si ellos se dieran cuenta de que sus propias experiencias están afectando o influyendo en la crianza de sus hijos y de cierta forma se está transmitiendo ese conocimiento como de la ansiedad y que los niños la estén presentando, eh, ¿cuál es la primera gran reflexión que debería hacer para empezar a reescribir este guión y fomentar la confianza en los hijos? Bueno, pues también es importante que veamos eso, o sea, por más que los papás manden a sus hijos a una terapia con el mejor psicólogo infantil del mundo, que de entrada les digo que eso pues no existe como tal, em, una hora de terapia a la semana no puede compensar años de aprendizajes. Los papás, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, eh, entrenando reglas rígidas, aprendizajes que han provocado sufrimiento a ellos mismos, no pueden esperar que con una hora de terapia a la semana, 4 al mes, podamos cambiar algo, si ellos no cambian tampoco. Esto lo digo reforzando la idea que tú decías de que a los papás a veces les cuesta adherirse también eh, al tratamiento, ¿no? Porque a veces podemos decir que el psicólogo es el que tiene que hacer el trabajo y sí, ¿no? Claro que tenemos una participación esencial
en cualquier tratamiento. Pero también tienen que entender que, bueno, pues el contexto que los papás promueven también es fundamental. Al final del día, la terapia es un trabajo en equipo. Por más de que una persona mande a su hijo a terapia, es un trabajo en equipo, ¿sí? Y es muy importante que eso se entienda para poder cambiar, como tú decías, a esta pregunta que me hacías al final, de cómo yo lo pondría como aprender a vivir de manera diferente, ¿sí? Que es un proceso brutalmente complicado por todo lo que hemos explicado. La ansiedad social y sus consecuencias no son un destino ineludible, no son el fin del mundo, pues, o no son deterministas, sino son el producto de aprendizajes que han sido moldeados y seguidos de forma em, frecuente durante muchos años. Es decir, el contexto y las experiencias han ido fomentando ese tipo de circunstancias. Entonces, de eso pues nadie tiene la culpa, sin embargo son cosas importantes que atender. Este sufrimiento puede ser transformado mediante el nuevo aprendizaje de nuevas reglas, ampliando ese repertorio, porque tampoco no buscamos eliminar por completo cualquier cosa, sino buscamos ampliar el repertorio y hacer más compatible que las personas en psicoterapia elijan cierta conducta que otra, ¿sí? Eso es lo que buscamos hacer en terapia y eso permite vivir de forma diferente, de aprender a responder de forma diferente. Para los padres con ansiedad social, reflexionar sobre cómo sus patrones de crianza están afectando a sus hijos es crucial, ¿sí? Reconocer acciones que están moldeando aprendizajes o que están basados en aprendizajes pasados de los papás y que no son culpables de ello tampoco. Abre la puerta a un cambio significativo, todo este tipo de cuestiones. A través del aprendizaje, la práctica de estrategias, de respuestas, de diferentes entrenamientos, pueden enseñar que a sus hijos pueden enfrentar el mundo con más confianza, ¿sí? Y rompiendo ciclos de evitación, de agresión, de violencia y fomentando pues lo que creo que que todos los papás del mundo quieren, que una vida más plena para sus hijos, ¿sí? Entonces, esto es el principio como para empezar a vivir diferente. Revisarme yo como papá, yo como tutor, yo como cuidador, yo como maestro, yo como psicólogo, para promover otro tipo de respuestas, otro tipo de aprendizajes. Y bueno, pues al final criar un hijo no es solo de ofrecer cuidado, sino también de enseñarles a manejar las dificultades con habilidades que promuevan bienestar, resiliencia, crecimiento personal, bienestar psicológico, ¿sí? Entonces, aquí es donde retomamos el otro comentario al inicio, pues no consta o no solamente se trata de que tú como papá o mamá le des a tu hijo lo que tú no tuviste, sino que que sigamos teniendo en cuenta que es enseñarle a un hijo, a una personita, a afrontar el mundo, ¿sí? Tener habilidades suficientes para afrontarlo y que entendamos que eso aún así no garantiza que todo vaya a estar bien todo el tiempo, porque pues la vida no es así. En la vida tenemos que tener la capacidad de aceptar errores, de aceptarlos, de saber qué sigue después del error, ¿sí? Porque en sí el error no es lo que marca, sino lo que se hace después del error. Entonces también tenemos que tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Claro, claro. Y sobre todo también menciona los beneficios, ¿no? El que Ujú, yo trabaje en mí y le dé las herramientas, me diera el ujú, tratamiento, no solo es beneficio para el psicoterapeuta que está ahí atendiendo al niño, sino ujú, también para la calidad de vida como padres, padre e hijo, y el resto, como lo menciona, ¿no? Dotarlo ujú, de todas las herramientas. ujú. Muchas gracias, psicólogo Mar. Y bueno, ya para ir finalizando esta pequeña charla, esta pequeña conversación, me gustaría que nos compartiera la audiencia cuál es el mensaje más importante que le gustaría que se llevara un padre o madre que escucha este programa y a lo mejor se siente identificado con esta situación. Bueno, pues aquí ya entrando un poco. ¿Ibas a decir algo más? Ok. Bueno, pues entrando ya como a este final de esta agradable charla que tuvimos ya, Yadira, pues yo podría decirles a todos los padres que nos están escuchando, a todos los cuidadores, a todos los psicólogos, maestros, quien sea que nos esté escuchando y que esté como formando parte de la crianza o formación de alguien, y sobre todo pues de alguien
muchísimo menor, de alguien que apenas está conociendo la vida, el mundo, etcétera. Lo que les decía hace rato, pues, criar a alguien, no solamente ofrecer un cuidado, un lugar, comida, un techo, etcétera, va más allá de eso, va dirigido hacia qué tipo de cosas le estoy enseñando del mundo a esa personita, ¿sí? Y seguramente van a encontrarse con sentimientos como de reproche o de confusión quienes hayan escuchado esta plática a lo mejor en un momento dado, pero es parte del aprendizaje también. No quiero que se sientan, bueno, o sea, la experiencia de reproche, de como de, bueno, que estoy haciendo mal o por qué estoy teniendo los problemas que tengo con mi hijo, son parte del aprendizaje. Al final del día, como les dije, o sea, nadie es culpable de nada, sino que pues todos somos víctimas de victimarios, pero también es una importancia atender todo esto, ¿sí? Si bien no somos culpables, pero tenemos responsabilidad en atenderlo, y es algo muy diferente. Entonces, pues, los invito a que reflexionen sobre sus problemas que tienen actuales con sus hijos, con a quienes cuidan, a quienes crían, a quienes están formando, porque a lo mejor los problemas que están teniendo son a causa de los aprendizajes propios de esas personas que están ahí cuidándolos, ¿sí? Entonces, pues eso sería la invitación que les hago ya a todos ustedes. Eso, que revisen que los problemas que están teniendo, a lo mejor son altamente probables que esos problemas son suyos, más que están trasladándolo a la crianza y por ende creando problemas que a lo mejor no tendrían que ver en esa crianza, sino otros tipos de problemas a lo mejor, pero no esos. Entonces, eh, a eso los invito, a básicamente revisar qué tipo de problemas tienen y pues a tomar acción, no solamente a reflexionarlo, no se queden sobrepensando, porque el sobrepensamiento paraliza, sino que tomen acción, que se Ujú. atrevan a pedir ayuda, que se atrevan a decir, no sé qué estoy haciendo con mi hijo y quiero saber cómo ayudarlo. Eso es muy valioso para sus hijos y para ustedes. Claro, es un gran paso. Y Sí. realmente, como lo menciona, no es culpar a los padres o a los tutores, porque muchas veces nos enfrentamos a la situación que tenemos, como podemos, y que a lo mejor en su momento consideramos que es lo más adecuado, Ujú, pero no sé, con el tiempo podemos notar que a lo mejor no era lo correcto, pero lo hicimos en ese momento, porque así lo ujú, considerábamos, ¿no? ajá, Y como en esta parte actual es algo que sí o sí nos va a ayudar más que estar pensando me siento culpable, lo hice mal o todas esas cuestiones, ¿no? sí, ¿Hay alguna correcto. esperanza o acción concreta que pudiera ofrecerles? Claro, pues en primera instancia, pues se pueden acercar conmigo, aclarar sus dudas, platicarme de lo que tienen, y yo los puedo orientar en el caso de ese tipo de situaciones, ¿sí? Ya sea ofreciéndoles un proceso psicoterapéutico, diciéndoles o diciéndoles con quién pueden ir, qué tipo de profesional necesitan, etcétera. Y bueno, en primera instancia eso. En segunda instancia podría yo sugerirles que cualquier problema que estén teniendo ahorita, eh, es importante que no tomemos decisiones con la cabeza caliente o pensando en que lo hago todo mal o cuestiones de ese estilo, ¿no? Que tomen un poco que paren un momento, se traten mejor a ustedes mismos como cuidadores, papás, etcétera, y vean qué tipo de situaciones les preocupa genuinamente y tomar acción a partir de eso. Claro, muchísimas gracias, psicólogo Mar. Realmente esta pequeña charla yo considero que puede llevar para más. El tema es ¿Mm? bastante amplio, pero el tiempo se nos fue rapidísimo. No sé si gusta agregar algo más de lo que hemos comentado, de lo que usted nos ha dicho. Pues no, no mucho, ya dirá. Decirles que este artículo que les pasé los pueden encontrar en mi LinkedIn. Me pueden buscar como SIC Alfonso Mar Manríquez Coronado en LinkedIn. También publico mucho en mi Instagram, en mi Facebook, que me pueden encontrar también igual con el mismo nombre. Y bueno, pues cualquier cosa estaría ahí al pendiente de si alguien quiere una orientación, lo que sea, lo que requieran, aclaración de duda, etcétera. Y pues bueno, eso sería de mi parte, Yadira. Muchísimas gracias. Le voy a leer un comentario que la psicóloga Melissa Victoria nos manda.
Muchas gracias a ambos por este programa. Me da mucho gusto ver que sí se está realizando, ya que es un tema importante. Y bueno, como sabe, se queda grabado, se queda ahí en nuestra página y bueno, agradecerle enormemente su participación. De verdad que es un gusto enorme tenerlo aquí con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por el espacio y esperemos aquí encontrarnos después. Sí, sí, claro. En esta parte llegamos al final de este episodio de Sí Conversando. Esperemos que la conversación sobre la ansiedad social y su impacto en la crianza les haya brindado nuevas perspectivas y sobre todo herramientas para comprender y transformar los patrones que sin darnos cuenta pueden limitar al desarrollo de nuestros hijos. Recordemos que como hemos visto en este episodio, nuestras acciones y miedos pueden ser como una metáfora que nuestros hijos interpretan, pero siempre hay una oportunidad para reescribir esta gran narrativa, construir un mejor futuro para brindarlo de herramientas y sobre todo del bienestar para ellos. Recordemos que no estamos solos en este camino, tenemos a grandes profesionales dentro de de nuestras redes sociales y sobre todo de nuestra comunidad, al igual que el psicólogo Omar, quien nos puede compartir más información y sobre todo que tiene muchísima experiencia en este tema que es tan importante. Agradecer nuevamente a nuestro invitado, un gusto enorme que haya estado con nosotros y reitero una disculpa por todas las fallas técnicas que estaban surgiendo. Esperemos que más adelante pueda estar más presente con nosotros en algunos eventos, ya sea conferencias, talleres, cursos, diplomados, lo que guste. Nosotros aquí estamos y lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Muchas gracias, Yadir. Mencionaba las redes sociales, no sé si guste mencionarlas tal cual para que se queden Sí, aquí, si alguna persona quiere contactarlo, si quiere saber más sobre su trabajo también. claro. Instagram, estoy como alfonsomar98 con doble O. En Facebook estoy como psicólogo Alfonso Omar Manríquez Coronado. Igualmente en LinkedIn, exactamente igual que en Facebook, me pueden encontrar ahí y pues constantemente subo contenido, artículos, etcétera. Claro, algún número de teléfono donde podamos contactarlo. Ahora sí, es 614-486-0003. Muchísimas gracias, psicólogo Omar. Gracias. Y bueno, para las personas que nos estuvieron viendo o las personas que van a ver esta transmisión más adelante, no se pierda nuestro episodio, el número 80 de Si Conversando, donde seguiremos explorando temas esenciales para nuestro bienestar. Y recuerden que para el IPAC, su salud emocional es nuestra prioridad.